Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés. ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés: Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcan vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron aunque habían visto mis obras. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos, y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estamos sin fuerza, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí, sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo
y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: no tengo marido. Jesús le dice: tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que le den culto, así Dios es espíritu. Y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús dice: soy yo el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos. Y Él se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Reflexión. ¿Quién no ha recibido una carta de esas que dicen que haciendo esto o lo otro se consigue automáticamente que te suceda algo bueno, un milagro para ser exactos, que te dará la felicidad? O quizás se trata de esos predicadores que nos anuncian que haciendo esto o lo otro es como lograremos la salvación de una forma absolutamente segura. Hay quien entiende así las devociones. Hay que hacer los 9 primeros viernes del mes al corazón de Jesús o a la novena de tal santo para salvarse o para alcanzar eso que deseamos, o rezar el rosario todos los días, o peregrinar a tal santuario o al otro, o siempre parece que hay una sola condición más o menos difícil de cumplir que se nos pone por delante como una especie de prueba necesaria para conseguir la salvación y para ir al cielo. La samaritana también andaba con esos problemas. Entre samaritanos y judíos había un contencioso. Unos decían que el culto a Yahvé solo se podía celebrar en el monte de Garizim, y los otros que en Jerusalén. Unos que había que cumplir unas normas y otros que otras. Conclusión, que no se hablaban. De repente aparece Jesús, un judío, y pide agua a la mujer, una samaritana. Tiene sed y pide agua. Es un ser humano que expone su necesidad sin más. A Jesús no le preocupa que aquella mujer sea samaritana. Es una hermana más, es hija de Dios.
Ahí comienza un diálogo en el que Jesús va a invitar a la samaritana a ir más allá de las normas y los cultos. Como dice Jesús, se acerca la hora en que los que adoran a Dios lo harán en espíritu y en verdad, y no en ese monte o en el otro, o cumpliendo unas leyes u otras. Entonces se abre la mente de la samaritana y no puede menos que anunciar lo que ha visto y oído a los otros samaritanos. Pero ¿qué significa ese en espíritu y en verdad? Quizás tendríamos que poner en contacto este relato de la samaritana con la parábola del buen samaritano. Quizá ahí encontramos la clave de lo que significa adorar a Dios para Jesús. No es algo que se hace en el templo. Recordemos que la parábola se reprueba precisamente la actitud del sacerdote y del levita, porque a Dios se le adora allá donde se le encuentra, y se le encuentra en el prójimo, más específicamente en el prójimo, necesitado y sufriente. A ese punto se nos viene a la memoria la cita de San Ireneo. La gloria de Dios es la vida del hombre. La propuesta de Jesús para judíos y samaritanos es la misma. El culto no pasa de ser un folclore, sino se fundamenta en un real amor a Dios que se manifieste precisamente en el amor a nuestros prójimos, sobre todo los que sufren. De esperar que esta cuaresma nos convirtamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad en nuestros hermanos y hermanas que sufren.